Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Nos encontramos ya prácticamente en nuestra penúltima sesión de clases. Estamos ya en semana 12. Estamos a una semanita para que culminen nuestras sesiones de videoconferencia virtual, porque ya ustedes van a ingresar a su etapa de evaluaciones. Recuerden que estamos en semana 12, la otra semana se activa la evaluación de la T3. Es muy importante que estén pendientes de sus cuestionarios, de sus módulos, porque la próxima semana que se habilita la evaluación T3, ustedes saben que es una evaluación individual y de ahí ya viene ya la evaluación final. Entonces, a estar pendiente de la comunicación que empecemos a dejar a través de los anuncios, revisar la grabación de videoconferencia. Yo sé que a veces por un tema, bueno, de horarios o de alguna dificultad que ustedes puedan tener, no se pueden conectar. Sin embargo, es obligatorio revisar las grabaciones. Solo así podemos garantizar que ustedes están al tanto de lo que nosotros vamos desarrollando en cada sesión. Y aparte también ustedes van a poder revisar sus materiales. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, como les coloqué también en los anuncios, ya las notas de la T2 están transferidas a portal de Mi Mundo UPN, ¿sí? Es importante también que hagan la revisión de las notas para evitar que haya cualquier tipo de percance cuando ya estemos a puertas de cerrar el ciclo. En realidad estamos ya muy cerquita, nos encontramos en semana 12, semana 13, es nuestra última sesión de clase y de ahí ya no vamos a tener más que la videoconferencia. No, ya no tenemos videoconferencia, pues no, porque tenemos creo la videoconferencia de retroalimentación y ya no vamos a tener clase porque ya empiezan con sus evaluaciones. Sin embargo, ya las notas de la T2 se encuentran en el portal de Mi Mundo UPN. Lo que tienen que hacer ustedes es verificar que esas notas que están en el aula virtual sean las mismas que encontramos en el portal de Mi Mundo UPN. ¿Sí? Es la recomendación que yo les doy. Chicos, ya el mensaje se encuentra en los anuncios. Solamente ustedes lo que tienen que hacer es revisar. En esta oportunidad para la T2 ha habido un porcentaje bastante alto de estudiantes que no han realizado sus evaluaciones. Bueno, las razones, motivos, creo que cada uno lo sabe. Sin embargo, es muy importante que si ya estamos muy próximos a culminar la evaluación, tengan en cuenta que existe un examen sustitutorio, ¿no? Que reemplaza la nota de una de las evaluaciones, la más baja que ustedes vayan a tener. Pero sí me ha llamado bastante la atención ver que hay estudiantes que definitivamente pues ni siquiera a la fecha responden a sus compañeros, mucho menos han podido rendir la evaluación. Entonces, bueno, por ahí sí hay un desfase a comparación de otros módulos, ¿no? A veces demoraban, pero ahí estaban, pero esta vez no. Y eso sí me parece un poco preocupante, pues, ¿no? Porque algo ahí no está bien. De repente los chicos recién van a reaccionar cuando ya acabe el módulo. Pasa, nos ha pasado bastante, ¿ya? Bueno, eso es con relación entonces a la evaluación de la T2 y como les dije, ya tenemos que pensar en la evaluación de la T3. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Voy a en este momento primero a compartir el aula virtual, ¿ya? Voy a compartirles para que ustedes tengan ahí, a ver, creo que ahí se está compartiendo, ajá, ahí creo que está, libro de calificación, allá, ahí está. Ok, ya, comparto para que puedan visualizar. Muy bien, entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer siempre es irnos a nuestros anuncios. Ahí están los anuncios. Y bueno, en los anuncios, ahí he colocado el anuncio de inicio de la semana 12, que corresponde al módulo 11, en la cual nos corresponde desarrollar en esta sesión los mecanismos de transferencia de calor y sus aplicaciones. ¿Ok? Entonces, ese ha sido el primer anuncio que yo he colocado. Luego también les coloqué una información con relación a la T2. No sé si lo llegaron a revisar. Uy, parece que no se ve.
A ver, déjeme ver acá. Importante, dice evaluación de T2. Sí lo revisaron, pero, ay, no se ve, ¿no? Qué raro, ¿por qué no se ve? Mm, A ver, déjeme ver acá por qué no se está visualizando el anuncio que coloqué de T2. Ay, mira, ve. Un momentito, un momentito. A ver, déjeme ver acá. Qué raro. No, no sé, parece que no se grabó. A ver, qué raro. Ay, ¿qué pasó ahí? Espérese, espérese un ratito. Mm, sí, parece que no se grabó, ¿no? Bueno, ya, ahorita lo voy a chequear ahí porque sí, me pareció raro que no se haya grabado, el anuncio, ¿no? Bueno, les comento entonces, sí, acá lo veo que parece que se borró. Ya, a ver, veamos acá, ya, veamos aquí. Estamos en los anuncios. Acá, acá. Ahí, ahí. Ya, sí, acá había un anuncio de T2 con relación a sus notas. Sin embargo, también creo que yo se los coloqué, ¿no? Se los coloqué porque es muy importante que ustedes estén al tanto de la transferencia de su evaluación para evitar que hayan problemas. Las notas han sido ya visibles el día de ayer. El día de ayer ya han estado visibles las notas de la T2. Ustedes tienen que corroborar que lo que está en el aula virtual sea la misma que se encuentra en el portal de Mi Mundo. Si hay alguna incongruencia, por favor, inmediatamente me lo tienen que avisar. Solamente se va a esperar estos días para poder hacer algún reclamo, ¿ya? Por favor. Entonces, para aquellos estudiantes que seguramente van a revisar la grabación, vean que su nota de aula virtual sea la misma que se ha transferido en el portal de Mi Mundo. Si por ahí no le sale su nota, inmediatamente me tiene que avisar para poder yo notificar y se haga la corrección o verificación, porque si no, se van a quedar sin nota, ¿ya? Bien, también les coloqué la pastillita 3 de recordatorio para lo que será la T3. Recordemos que nosotros estamos ya por ingresar la otra semana a la evaluación de T3. No sé por qué acá me ha salido T4, pero es T3, T3. Y bueno, y acá hablamos del intercambiador de calor, que es un equipo que transfiere continuamente calor desde un medio a otro. ¿Ya? ¿Qué contenidos se van a tomar en la T3? Contenido de semana 11, que hemos visto en la clase anterior, refrigeración, semana 12, mecanismo de transferencia que vemos hoy, y la parte de intercambiadores. Esos tres contenidos grandes son los que vienen en la evaluación de la T3, que es un cuestionario en línea, donde ustedes ya saben que tienen una opción para poder rendir dicha evaluación. A su vez también les coloqué acá la infografía del módulo, ¿ok? Es muy importante esta infografía, por ejemplo, hoy nos corresponde ver mecanismo de transferencia de calor, ¿no? Que es un fenómeno fundamental en la ingeniería industrial, presente pues en una amplia gama de procesos y aplicaciones. Comprenden los principios de la transferencia de calor, que es esencial para diseñar, analizar y optimizar sistemas eficientes y sobre todo sostenibles. Existen diferentes mecanismos de transferencia de calor que nosotros vimos en las primeras sesiones de clase. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista aplicativo. Una de ellas es la conducción, luego viene la convección y finalmente tenemos la radiación. ¿Ya? En la conducción hemos dicho que el calor se puede transferir de molécula a molécula sin que exista un movimiento macroscópico del fluido. En cambio, en la convección, el calor se empieza a transferir por el movimiento del fluido, ¿no? Llevando el calor de una zona hacia otra. Y bueno, la radiación también hemos comentado que es un mecanismo de transferencia en forma de ondas electromagnéticas sin que se haya la necesidad de que haya un medio intermedio o que haya que hacer algo para poder generar esa radiación. Entonces, en conclusión, podemos decir que el diseño de los intercambiadores de calor requieren establecer cuál es el mecanismo de transferencia que se ha de aplicar.
A su vez también se aplica en el análisis de procesos industriales, en la optimización de sistemas de calefacción y de refrigeración y en el desarrollo de materiales, ¿ya? Muy bien, entonces miren, aprovechen esa infografía que ustedes lo pueden ir revisando en cualquier parte donde estén, sobre todo para poder saber qué es lo que vamos a tratar en cada uno de los módulos. Ya nos queda solamente este del módulo 11 y la siguiente, que son intercambiadores de calor, ¿ya? Para poder prácticamente cerrar el contenido del sílabus. Porque hasta la próxima semana viene la evaluación final y también viene la evaluación de la T3. En el caso de la evaluación final, vamos a tomar estos 3 últimos temas de referencia para desarrollar la evaluación final. Refrigeración, mecanismos de transferencia de calor e intercambiadores de calor, que son los temas que conlleva pues contenidos de todo lo que nosotros prácticamente hemos ido revisando a lo largo del ciclo. Entonces, prácticamente son los 3 grandes contenidos que tenemos en el curso, ¿no? Que es refrigeración, mecanismo de transferencia de calor e intercambiadores de calor. ¿Ya, chicos? Bien, entonces tenemos aquí el contenido que está en los anuncios que ya les comenté, que siempre lo tienen que revisar, ¿no? Sobre todo porque ya estamos próximos a cerrar el módulo. Esta es nuestra penúltima clase, chicos, ¿ya? Y con mucha tristeza puedo decir que aquí, cuando yo veo las vistas de los materiales que colocamos en el aula virtual, de 92 estudiantes, solamente revisan 2, solamente revisan 3 alumnos. Yo entiendo que solamente esos alumnos quedarán a aprobar, ¿no? 2 alumnos, 3 alumnos, nada más, de 92 estudiantes. Entonces, es preocupante porque en realidad nos esforzamos por dejarles un material importante aquí en la plataforma. Sin embargo, creo que no está siendo eficiente en la medida de que los chicos no lo revisan, ¿no? Yo esto lo voy a informar porque en realidad sí preocupa. Todas estas cositas son indicadores de medición, ¿no? Son indicadores que nos dice a nosotros algo está ocurriendo. ¿Qué pasa con el estudiante? ¿Por qué solamente de 92 alumnos, solo 2 se enteran de que hay una infografía? Solo 2 se enteran de que tenemos pastillitas de recordatorio. Solo 5 han podido revisar la información con relación a T2. Entonces, eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. De repente entendería que todos revisan las grabaciones. Eso estamos pidiendo ya a partir del siguiente año. Ya no estarán ustedes en el curso, pero estamos solicitando que nos permitan visualizar qué estudiantes revisan las grabaciones. Se pensó hacerlo en este año, sin embargo, Sistemas no pudo culminar ese proceso, ¿no? Así como podemos visualizar en anuncios las vistas, también queremos lograr determinar en las videoconferencias, en las grabaciones, cuántas descargas o cuántas vistas tenemos para poder saber qué estudiantes son los que realmente nos están siguiendo cada sesión y sobre todo qué estudiantes son los que se están preocupando en realidad por el curso, ¿no? Porque les comento, hay chicos que se quedan hasta por 0,00 un punto. Entonces, y obviamente pues no se les da ese beneficio simplemente porque no tenemos ninguna evidencia de que haya sido un estudiante regular, ¿no? Un estudiante que al menos, si no podía estar en una sesión sincrónica, al menos se haya dado el trabajo de revisar las grabaciones, revisar sus módulos, ¿no? Hacer sus cuestionarios de repaso, ¿sí? Entonces, para los chicos que seguramente ya van a revisar la grabación de la sesión de hoy, antes que nada, siempre bienvenidos. Y bueno, invitarlos a que solo nos quedan 2 sesiones, la que estamos en este momento dictando y la siguiente sesión. La demás ya hasta la semana 14, ahora lo vamos a ver acá, miren, en información general, ustedes ingresan a la información general, se van a la opción bienvenida, y acá van a ver todo el esquema del contenido silábico que se ha programado en función a las videoconferencias. Nosotros nos encontramos aquí en semana número 12, miren, obsérvenlo,
del 31 de octubre al 10 de noviembre para el estudiante y para el docente desde el 3 de noviembre hasta el 10 de noviembre. Entonces, siempre el estudiante se le habilita antes para que pueda tener conocimiento de los contenidos de cada módulo, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos la siguiente sesión que es intercambiadores de calor y acá ya estamos habilitando la T3, que es el cuestionario en línea. La semana 14 ya no vamos a tener sesión de clases, solamente vamos a hacer un feedback para poder cerrar el curso virtual y hablarles sobre la evaluación final que la tenemos programada en semana 15, que es desde el 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre. ¿Ya? Miren, acá están con las fechas para que ustedes también se programen y sepan sus actividades. Recuerden que la semana 16 ya no, es de la semana 15 en adelante ya no tenemos videoconferencias, ¿ok? Porque en la semana 16 lo que ustedes tienen ya es un foro de despedida y ahí sería importante recibir su feedback para que ustedes puedan también despedirse del curso, despedirse de su docente. Y eso lo tenemos programado desde el 28 de noviembre hasta el 8 de diciembre, que tenemos que cerrar con las notas del examen final. Supuestamente el 8 de diciembre cerramos con la calificación de los exámenes finales. Y bueno, y para quienes tal vez por alguna razón no dieron su evaluación, tal vez de ni T1, ni T2, ni T3, ni examen final, bueno, tienen la opción de dar un examen sustitutorio, ¿ya? Este examen sustitutorio se habilita el 13 de diciembre. Creo que es el sábado. A ver, déjenme visualizar acá. Sábado 13, correcto. Sábado 13 de diciembre, desde las 00 horas hasta las 23:59 del mismo día, porque solo se habilita un solo día el examen sustitutorio, es para ya ir cerrando, obviamente, con el módulo. Ya cerramos ahí con el ciclo. Y bueno, las notas deberían ingresarse a más tardar el 14 de diciembre, domingo 14 de diciembre. Quiere decir que el 15 de diciembre oficialmente todos estamos de vacaciones. Quiere decir que hasta ahí, bueno, al menos lo que yo veo por las fechas, el 15 de diciembre estamos ya saliendo de las vacaciones y cerrando el presente ciclo 2025-20, ¿ya? Muy bien. Eso donde lo tienen acá, donde dice información general del curso en la opción bienvenida. Ahora nos vamos a dirigir a la semana número 12, esta de acá, que está visible. Y bueno, como ustedes saben, ahí tenemos el contenido de este módulo, el módulo 11. Tenemos el video complementario. Tenemos el cuestionario de repaso. Acá tenemos un cuestionario de repaso para que ustedes ahí tengan y puedan repasar el contenido de ese módulo. Y bueno, y acá tenemos una carpetita que dice material complementario, ¿ya? Esa carpetita se le ha colocado el material que vamos a ver ahora acerca de mecanismos de transferencia de calor, ¿correcto? Bien, ahí está. Muy bien, no sé si hasta aquí hay preguntas, consultas con relación a lo que acabo de comentar. Sí, Renato me preguntaba si la T3 tendría la misma forma de lo que ha sido T1. Sí, correcto. Es un cuestionario en línea. Es un cuestionario en línea, un promedio de 40, tal vez 45 minutos. Eso ya se va a habilitar ahí. Y son 10 preguntas promedio también, ¿no? Para que ustedes resuelvan. Solo es un intento. Va a venir contenidos de semana 11, semana 12 y semana 13. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, y solamente me queda indicarles que hay que repasar porque ahí con eso cerramos. Bien, vamos a un Kahoot, ¿ya? Vamos a un Kahoot un poco también para poder recordarnos lo que hemos hecho en la clase anterior y lo que vamos a desarrollar hoy va a estar aquí. A ver, déjenme en este momento compartirles. Ajá, ahí está. Justo lo tenemos aquí en línea. Muy bien.
A ver, ingresemos ahí, chicos. www, acá lo coloco ya, www.kahoot.it o si no, el QR. Ahí está el QR con el pin de juego 587271 para que puedan ingresar. Bien, a ver, ingresemos ahí. Bien, Renato. A ver, ingresemos a esta parte. O utiliza, ajá, bien Renato, very good. Ahí está, ya ingresó Renato. Bien, ahí está. Bien, creo que ya podemos ingresar porque creo que se desconectó Fabricio y se desconectó Oscar, ¿no? Ya, ok, empezamos. Ya Renato, very good. A ver, veamos ahí. Transferencia de calor. Ajá. A ver, veamos acá. Dice, ¿cuál es una función de un intercambiador de calor? A ver, ¿cuál no es una función de un intercambiador de calor? Bien, generar trabajo, ¿ya? Generar trabajo. A ver, veamos ahí. Muy bien, Renato. Claro, los intercambiadores de calor no generan trabajo, ¿no? Intercambian calor, intercambian calor. Claro, esa región anular es la diferencia entre secciones cuando tenemos intercambiadores de tubos concéntricos, ¿no? Es decir, un tubo de diámetro menor va dentro del tubo de diámetro mayor. Se llama intercambiadores de tubos concéntricos. Esa diferencia en las áreas se le llama región anular. ¿Ok? Muy bien. Bien, Renato. Sigamos ahí. Dice, el aumento de área de transferencia de calor influye. ¿En qué influye el aumento de área? Ajá. Bien, tenemos ahí, miren. Dice, el aumento de área de transferencia de calor influye mejorando la transmisión de calor. Muy bien. Bien, Fabricio, ingresaste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice, una disminución en el flujo másico de los fluidos influye, a ver, ¿en qué influye? Muy bien, disminuyendo la transmisión de calor, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, están a la par.
Dice, en un ciclo ranking, ¿se acuerdan del ciclo ranking? Ahí está, dice, un condensador es un dispositivo que se dispone luego de la turbina, ¿no es cierto? Luego de la turbina. Very good, muy bien. Última pregunta, dice, se caracteriza por transferir calor debido a la agitación térmica de las moléculas, sin que exista desplazamiento. Muy bien, la conducción. ¿Ya? La conducción. Very good. Ahí está. Muy bien, Fabricio. Muy bien, Renato. Ojo de gato. Ya, ahí está. Muy bien, empezamos entonces. Bienvenido, Oscar. Creo que te habías desconectado, ¿no? Debe ser tu internet. No hay problema. Bien, voy a ya compartir el material que tenemos para el día de hoy. A ver, ahí está. Creo que se visualiza. A ver, déjenme chequear ya. Bien, bueno, justamente como cada sesión, compartí aquí un material que es un artículo. Bueno, es una tesis en realidad, no es un artículo, ¿no? Porque un artículo es mucho más corto. Es de una tesis, ¿ya? Que habla sobre el uso de los hornos ecológicos en una comunidad ladrillera, ¿ok? Dado pues que ustedes saben que los hornos tradicionales, de acuerdo a su diseño, generan impactos ambientales bastante considerables y además tenemos ahí todo un tema de consumo de energía, ¿no? Recuerden que las organizaciones unen sus esfuerzos para tratar de mejorar sus procesos, pero a la vez también reducir sus costos, siendo el consumo energético uno de los recursos más valorados, más importantes y también más caros dentro de una organización. Entonces, en esta tesis, en esta investigación, se les brinda a ustedes todo desde una situación problemática del funcionamiento de estos hornos tradicionales hacia la implementación de los llamados hornos ecológicos en un estudio que se realizó en una comunidad ladrillera de Baja California, dados pues a los altos niveles de emisiones contaminantes que se generaban como resultado de su proceso productivo, ¿no? Hoy en día, ya con el uso de la tecnología alternativa, genera ciertas ventajas, tanto a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental, lo que llamamos desarrollo sostenible. Y eso ayuda también a que no solamente mejoremos los procesos en tema de costos, en reducción de consumo de energía, sino también se pueda traducir en mejorar las condiciones de vida para la comunidad y para las poblaciones que se encuentran en la zona de influencia directa e indirecta, ¿ya? Entonces, esta tecnología fue promovida por diversas instituciones, quienes tomaron pues como ejemplo la ciudad de Juárez, que posee estas características de trabajar justamente con hornos tradicionales y que bueno, en vista de ello, la investigación optó por evaluar las condiciones y establecer ciertas propuestas de solución para tratar de minimizar el problema ambiental. Van a ustedes, si ustedes exploran bien esta investigación, miren, les va a dar incluso los materiales del cual están hechos estos hornos, ¿no? Y ahora justamente vamos a verlo en nuestra clase de hoy. La producción que ellos generan, incluso generando sus propios ladrillos refractarios en la fabricación de sus hornos industriales, que se encargan justamente de resistir altas temperaturas como resultado de sus operaciones.
Tenemos también acá información técnica de los parámetros termodinámicos que se emplean en el análisis del consumo energético. Entonces, hay un comparativo, no sé si acá lo podemos ver en la imagen, hay un comparativo entre, ahí está, miren, ve, acá tenemos la generación de emisiones gaseosas del horno convencional, que está en el lado izquierdo, frente a este horno ecológico que está en el lado derecho, ¿no? Ustedes dense cuenta la diferencia. En uno parece más una combustión incompleta y el otro sí se relaciona más con una combustión completa. Bien, bueno, entonces aquí tienen ustedes la información que les puede servir también para que les dé cierta idea para lo que será su evaluación final. Recuerden, en semana 14, semana 15, ¿no? Semana 15 tenemos programado ya el examen final. Y bueno, sería importante que ustedes primero le den una leída, porque la idea es que ustedes relacionen los contenidos del curso. Estamos en esta parte muy importante que es mecanismo de transferencia de calor en el funcionamiento de estos hornos industriales para que vean cómo la termodinámica tiene aplicación real, ¿no? No es algo subjetivo ni nada, ¿no? Y que existe y que permite la oportunidad de poder evaluar y aprovechar también las tecnologías que hoy en día se están empleando para tratar de mejorar las operaciones, reducir costos y sobre todo hacer que estos procesos que emplean tecnologías alternativas puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿ya? Generando menos impacto ambiental y sobre todo haciendo más eficientes sus procesos productivos. Muy bien, entonces revisen esa tesis que yo les he subido. A mí me pareció genial la información tan relevante que van a encontrar ahí. Te da todo un esquema de gestión, que es lo que ustedes también manejan como futuros ingenieros industriales, pero también de información técnica, que es una información valiosa para tomar decisiones, para poder comparar, te da todo el esquema metodológico, te muestra también información técnica de los diferentes materiales que se pueden utilizar en función a su conductividad térmica, etcétera, etcétera. Bien, espero entonces que lo puedan aprovechar, chicos. Ya, esto es un material de regalo prácticamente para ustedes, que les va a ayudar mucho también a que puedan ampliar sus conocimientos en la aplicación de la termodinámica en esta parte de sesión que corresponde mecanismo de transferencia. A su vez también compartí una lectura de transferencia de calor donde ustedes pueden visualizar acá los diferentes mecanismos de la transferencia de calor que lo han visto también en sus cursos de física y en sus cursos de química, ¿ya? Entonces ahí van a ver la conducción, van a ver la convección y la radiación y cada una de ellas se rige a través de un modelo matemático que nos permite poder evaluar el flujo de transferencia de calor en cada uno de estos mecanismos. Entonces, finalmente se concluye, ¿no?, que los procesos de transferencia de calor incrementan y a la vez disminuyen las temperaturas de los cuerpos afectados, pero también son los responsables, ¿no?, de ciertos fenómenos de cambios de fase, como es el tema de la ebullición o la fusión. Por eso existe calor latente de ebullición y calor latente de fusión. Además, la ingeniería, dice, se concentra mucho sus esfuerzos en aprovechar esta posibilidad de manipular el estado de los cuerpos mediante los mecanismos de transferencia de calor. ¿Ve? Y esa es la lectura que también les compartí el día de hoy. Bien, entonces empezamos. No sé si hay preguntas hasta el momento. A ver, por favor. Seguramente ustedes también ya han tenido acceso a los materiales. Es importante que lo vayan revisando, pero también es importante que lo entiendan, ¿no? Porque también de qué sirve solo leer si no lo vamos a entender. O sea, tenemos que entender, ¿ya? Bien, empezamos entonces. A ver, vamos a iniciar. Ciclo de transferencia de calor. Para ello tenemos acá un breve contenido temático, ¿no? Hemos iniciado con esta introducción al tema a través del funcionamiento de estos hornos ecológicos.
Vamos a ver los tipos de transferencias de calor, como es la transferencia de calor por conducción y su aplicación, por convección, llámese esta de forma natural o convección forzada, y el último, que son el mecanismo de transferencia de calor por radiación. Bien, ¿cuál es el logro de la sesión? ¿No? Como cada sesión tenemos un objetivo. Bueno, en esta sesión decimos que al finalizar la sesión, ustedes como estudiante van a reconocer las conductividades térmicas de diferentes materiales empleados a nivel industrial, ¿ya? Como dependiendo del tipo de material y obviamente dependiendo la conductividad que tenga, se da su aplicación a nivel industrial. Entonces, a ver, empezamos acá. Dice, ¿cuál de los conceptos de calor conoces? Dice, marca con un aspa la respuesta correcta. A ver, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 criterios para poder seleccionar. Solo una es la que más se adecua a la respuesta. Dice, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos de calor que conoces? A ver, chequemos ahí. A ver qué dice Renato. ¿Cuál es el concepto de calor que mejor se adecua a esos enunciados? Ajá, a ver, veamos acá. La primera, me dice Renato, ¿no? A Fabricio, perdón. Los sistemas almacenan calor. Al igual que la segunda, dice. La segunda, a ver, ¿qué es la segunda? Ay, ay, ay. Fabricio dice la primera. Renato dice ninguno. Vaya, vaya. ¿Se dan por vencidos? ¿Mm? A ver, veamos acá. Dice, los sistemas almacenan calor. Bueno, no solamente almacenan, ¿ah? También transfieren calor, acuérdense. Acuérdense que nosotros hemos comentado que existe la transferencia de calor. Entonces, no solamente van a almacenar, sino también lo pueden transferir, ¿ya? Salvo que sea un proceso adiabático. Y si es adiabático, delta de Q es igual a 0. No hay transferencia. Entonces, como que no va por ahí la cosa, ¿no? Dice, el calor es una propiedad de estado. Falso. Nosotros hemos comentado que los que son propiedades de estado es la entalpía, la energía interna, la entropía, pero el calor y el trabajo, o sea, Q y W, no son propiedades de estado, son funciones de trayectoria. Estos se rigen en función a una trayectoria. Entonces, no procede el segundo enunciado. La tercera, a ver, ¿qué dice la tercera? Vamos a leer acá. Dice, el concepto de calor es distinto que el de temperatura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto? ¿Mm? ¿Es distinto el concepto de calor que el de temperatura? Claro, claro que sí, Fabricio. Calor es una forma de energía calorífica. Calor, Q, es una forma de energía. La medimos en el sistema internacional en Joule, pero también se puede medir en calorías, se puede medir en BTU, etcétera, ¿ya? Pero es una forma de calor. O sea, cuando a mí me dice calor, para mí es una forma de energía. ¿Y es distinto al de temperatura? Claro que sí, porque la energía en forma de calor se mide en función a un diferencial de temperatura. Entonces, jamás, es un error, ¿no? Es un error cuando se dice que la energía es igual a temperatura, no es así.
Cuando no existe la variación de temperatura, tampoco va a existir esa variación en energía, ¿ya? Pero no es lo mismo, el concepto es totalmente distinto. Que pueda estar relacionado es otra cosa, ¿no? Pero es que acá dice, ¿no? ¿Es distinto la temperatura? Verdadero, eso es distinto, ¿ya? Bien, siguiente, dice. Uy, ¿qué pasó? Dice, los grados Celsius, que es una unidad de temperatura en escala relativa, ¿mide la cantidad de calor que se siente? No, falso, ¿no? Falso, no, imposible, ¿no? Te mide la temperatura, esa sensación térmica, ¿ok? Bien, y finalmente dice ninguno tampoco. Entonces, aquí el que mejor se ajusta es este de aquí, la C, ¿no? La tercera, la tercera. ¿Quién lo dijo? Ni uno, ni uno. Bueno, para la próxima, para la próxima. Ahí está. Bien, bueno, acabamos de comentar hace un momento, ¿ok? Los diferentes mecanismos en lo que respecta la transferencia de calor, ¿no? Acuérdense que el calor se puede lograr transferir desde un medio a otro, ¿ok? Es decir, desde un punto de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. Acuérdense cuando hemos visto en las primeras sesiones que vimos estos mecanismos a nivel teórico. Entonces, vemos que aquí el mecanismo de transferencia se da ya sea por conducción, ya sea por convección o finalmente por radiación, ¿no? Son los tres mecanismos de transferencia. Acuérdense que la energía se puede lograr transferir de tal forma que esta podría ser un poco más eficiente en las medidas que podrían de repente combinarse estos mecanismos, ¿no? O sea, que no solamente sea necesariamente conducción, puede haber conducción y a la vez convección, ¿me entienden? Entonces, digamos que se puede llegar a transmitir de una forma más eficiente cuando intercambiamos estos mecanismos o cuando la interrelacionamos. Bien, pues bien, para un mecanismo de transferencia por conducción tenemos que necesariamente trabajar con un modelo matemático establecido por la ley de Fourier, ¿ya? La ley de Fourier establece la manera como podemos calcular el flujo de transferencia de calor, ¿ya? Podemos calcular el flujo de transferencia de calor gracias justamente al área de transferencia y gracias al modelo de la ley de Fourier. Por convección tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Aquí vamos a ver el coeficiente de transferencia por convección, que es muy diferente al de conducción. Y finalmente tenemos la ley de Stefan, ¿no? de Stefan Boltzmann, en la cual permite poder generar el mecanismo de transferencia por radiación. Bien, ahora, ¿qué diferencia pues hay entre uno y otro? ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Miren, aquí estoy mostrando una tabla para que ustedes puedan visualizar ahí una tabla de los diferentes materiales que se emplean a nivel industrial, cuyas conductividades térmicas nos pueden dar la idea como para qué pueden ser empleados, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí aluminio, tenemos el acero, el ladrillo, el vidrio, la madera, la fibra de vidrio, el corcho, el aire, etc., etc., etc. Y acá tenemos lambda, que es el símbolo, que en algunas bibliografías también lo conocemos como K, por si acaso, o sea, lambda o K, se le conoce a la conductividad térmica de los materiales, que en el sistema internacional se expresa en watt de potencia sobre metro Kelvin, ¿ya? De temperatura. Sistema internacional, watt sobre metros Kelvin. ¿Y qué cosa es la conductividad térmica? Es una propiedad intensiva, no depende de la masa. ¿Ok? Entonces, la conductividad térmica es una propiedad física de los materiales y nos mide justamente la capacidad de conducción de calor de estos materiales.
Entonces, esta conductividad térmica va decreciendo cuando el material deja de ser un conductor. Si ustedes revisan y comparen, miren, quiero que comparen aquí cómo la capacidad de transferencia de calor, por ejemplo, del aluminio, miren el aluminio, es muy diferente a la fibra de vidrio, ¿sí o no? Mira, mientras uno tiene 237 watts sobre metros Kelvin, el otro está en un rango de 0,03 a 0,07. O sea, si yo le pregunto entre estos dos materiales, ¿quién tiene mayor capacidad de conducir el calor? ¿Cuál me respondería? ¿Cuál responderían ustedes? ¿El aluminio o la fibra de vidrio? Ajá. El aluminio, ¿no es cierto? Claro, porque su conductividad térmica te está mostrando pues la capacidad que tiene de transferir esa energía cinética propio del movimiento de las moléculas que se da por el diferencial de temperatura hacia sus moléculas adyacentes. Entonces, por lo tanto, se dice que es mejor conductor del calor, que en este caso la fibra de vidrio, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los sólidos, el calor, al igual que la electricidad, también se conduce por los electrones que son libres, ¿ya? Por eso que los sólidos tienen una estructura a nivel cristalina ya definida. Bien, entonces, conclusión, podemos decir que esta magnitud física dada por la conductividad térmica nos refleja, ¿no? La aplicación del material, ya sea como conductor o ya sea como un aislante térmico. Entonces, si vemos acá, la conductividad está decreciendo. Por lo tanto, reduce también la capacidad que tiene ese material de poder transferir el calor. Entonces, ya no sería un conductor, sino más bien sería un aislante térmico, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son generalmente los aislantes térmicos sólidos, materiales sólidos que no son metálicos y que se caracterizan por tener una baja conductividad térmica? Entonces, e incluso muestran una resistencia térmica, ¿no? Que es lo inverso a la conductividad, ¿no? Porque hay oposición al paso del calor. Acá vemos también otra tablita que lo saqué también de otra fuente bibliográfica. Por eso siempre es muy importante que ustedes revisen diferentes bibliografías para que puedan un poquito conocer, ¿ok? Bien, miren, tenemos acá en el caso de estos materiales que se emplean como aislantes térmicos. O sea, a nivel industrial, estos son materiales empleados como aislantes térmicos. Ahí vean ustedes, en función también a la temperatura, varía también la conductividad térmica, ¿no? En esta bibliografía, por ejemplo, la conductividad ya no la expresamos como lambda, sino la expresamos como K. En el sistema internacional sigue teniendo las mismas unidades, watt de potencia sobre metro lineal Kelvin. Y ahí tenemos pues estos principales aislantes térmicos, como los corchos, como las fibras de vidrio, como los fieltros, incluso la cascarilla de arroz, miren, ay, disculpen, ahí está, miren, ahí está la cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz, ustedes saben que es la envoltura externa del arroz, ¿no? De color amarillo, tiene un porcentaje bastante elevado de silicio, ¿ok? Tal es así que incluso hay investigaciones que demuestran que calcinando las cascarillas de arroz se puede emplear en la fabricación de paneles solares. Entonces, esta cascarilla de arroz incluso se hace también papel, ese papel amarillo que se recubre la parte interna de las cajas es hecho a base de cáscara de arroz. Entonces tiene una gran utilidad y lo botan, ¿no? Lo botan. Bueno, ¿a qué quería llegar básicamente? ¿No? Yo quería comentarles que dentro de estos materiales que se emplean a nivel industrial, se caracterizan justamente por ser ya aislantes térmicos, ya no son conductores, sino en realidad ya son aislantes térmicos porque generan resistencia al paso de la energía calorífica, ¿no? Al paso del calor. Entonces, miren, acá veamos uno de los materiales que hoy en día se ha empleado mucho
a nivel industrial es la llamada fibra de vidrio. ¿Sí? ¿Han escuchado de la fibra de vidrio? Sí, estoy segura que sí. Es que la fibra de vidrio es un material que se está utilizando mucho en diferentes productos industriales, ¿no? Incluso desde el cableado telefónico, ese que se utiliza para el internet, para la televisión, se emplea también como aislante térmico, aislante acústico en la elaboración de tanques industriales, recipientes para almacenamiento, incluso la fibra de vidrio mezclado con el concreto lo emplean como un material aislante en la fabricación de puentes, de reservorios, o sea, también tiene utilidad en la ingeniería civil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Justamente por la propiedad que tiene la fibra de vidrio. Ahora, claro, la fibra de vidrio a nivel industrial tampoco se puede utilizar directamente porque tiende a irritar la piel, irrita los ojos, porque es un material fibroso, pues, ¿no? Entonces, además, se dice que las investigaciones han detectado que es un potencial que puede causar cáncer, cáncer al pulmón, ¿ya? Pero bueno, igual las investigaciones se siguen dando. Esta fibra de vidrio es utilizada para reforzar diversos materiales que recubren las paredes internas en construcciones, ¿no? Por ejemplo, tienen una alta resistencia ante el ruido y además absorben las ondas acústicas generadas por los alrededores, ¿no? En la industria automotriz también se emplea mucho la fibra de vidrio, ¿sí o no? Ahora, bueno, es empleado, como le decía, en todo lo relacionado al rubro, a diversos rubros industriales. Ahí está, ¿no? Su valor de conductividad, bueno, no conductividad, sino básicamente como un aislante térmico de 0,038 watts sobre metro Kelvin. Sí, alguien me estaba preguntando para las construcciones con drywall. Yo lo he visto que lo mezclan, porque en sí también es caro, no es tan barato. Lo mezclan, sí lo he visto que lo mezclan. No al 100%, no lo pueden emplear al 100%, pues tiene que ir de todas maneras mezclado para darle resistencia, pues. Pero te ayuda, claro, a que no absorbe tan rápidamente la humedad, claro que sí. Entonces, es justamente la utilización que se le da a esta de vidrio a nivel industrial. Bien. Y bueno, y ahora tenemos, miren, los llamados materiales refractarios, que son los materiales que se emplean en la fabricación de estos hornos a nivel industrial. ¿Ya? Por ejemplo, los materiales refractarios se caracterizan por tener una baja conductividad térmica, baja conductividad porque la idea es mantener el calor en la parte interna del horno, ¿sí? Y bueno, el material del cual está hecho los hornos industriales se le llaman refractarios, que es un material hecho a base de cerámico, de arcillas, de feldespatos. Se caracterizan por tener una buena resistencia química, una buena estabilidad mecánica, resisten químicamente a la acción de ácidos, de álcalis, incluso también resisten altas temperaturas. Estamos hablando pues en una fundición, superamos los 1200 grados Celsius, ¿no? Entonces, tienen que ser materiales que puedan ser sometidos a cambios bruscos de temperatura, al ataque de diferentes compuestos químicos, a tener una buena resistencia a nivel mecánico, etcétera, ¿ya? Bueno, estos hornos industriales, los hornos industriales, se caracterizan porque dentro de los materiales del cual está hecho, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, carbonato de magnesio, que es la magnetita, la cromita, la cuarcita, tienen pues una alta resistencia a la abrasión. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con hornos industriales en la industria de vidrio, la parte interna del horno superaba los 1400 grados Celsius. En sí la sílice funde a 1760 aproximadamente, pero ¿qué pasaba? Que para obtener vidrio se mezclaba con un porcentaje en promedio del 20 a 30% de vidrio reciclado.
con la finalidad de reducir el punto de fusión de la sílice, que es la materia prima para fabricar vidrio, pues, ¿no? Entonces llegaban a temperatura de 1400, ¿no? Era un ahorro tremendo de energía, ¿no? Imagínate llevarlo a 1700 a 1400 y ya hacia los canales de alimentación bajaba hasta 1200 grados. Me acuerdo mucho cuando yo tocaba las paredes externas de estos hornos, la temperatura que yo sentía aproximadamente era de 40 a 45 grados, no más. Imagínate, ¿no? Dentro estás a 1400 grados y por la parte externa estamos hablando de 40, 45, ¿no? Es justamente gracias a la propiedad del material refractario del cual está hecho estos hornos, ¿sí o no? Que hace que se concentre el calor. ¿Va a lograr transferir la parte externa? Sí, pero la idea es que haya una gradiente negativa de transferencia, ¿no? O sea, que cada vez que conforme vaya atravesando las paredes internas del material, el flujo energético del calor sea menor, ¿no? Que es la idea. Más o menos un horno industrial trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, les puedo garantizar que en promedio te dura aproximadamente un año a año y medio de funcionamiento ininterrumpido, aproximadamente. Ya después de un año, año y medio, se tiene que parar para poder hacer mantenimiento e ir cambiando aquellos ladrillos refractarios que están muy desgastados, ¿no? Eso se hace con la finalidad también de preservar el funcionamiento óptimo del horno, porque imagínate, ¿no? Un horno que trabaja con ladrillos refractarios que ya están desgastados, va a hacer que la energía se libere por la parte externa y vas a consumir mayor energía. Y ya nuevamente les vuelvo a comentar que la industria está enfocada siempre a reducir costos y sobre todo a reducir su consumo energético. Entonces, obviamente, pues siempre se tiene que estar evaluando las condiciones y las características del material del cual se encuentra fabricado estos tipos de hornos industriales, ¿ya? Muy bien, incluso hay investigaciones que dicen que ya en los hornos refractarios también se mezclan con diferentes filamentos cerámicos que ayudan también a mejorar el tiempo de vida de estos hornos industriales. Y estos filamentos cerámicos, pues el vidrio, pues, ¿no? La fibra de vidrio. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, no sé si hasta aquí hay algunas preguntas, ¿no? Este tema es muy apasionante, bueno, muy apasionante para quien lo ha visto, porque yo lo he visto, de hecho que conozco de estos procesos e incluso, claro, sí, Fabricio, claro que sí, es muy... Ustedes incluso eh, tienen la oportunidad, pueden ir, por ejemplo, a la Owen Zillions, que está en la Avenida Venezuela. Ellos es una fábrica de vidrio muy, muy conocida que brinda servicio a Inca-Cola, Coca-Cola, y ellos trabajan con hornos industriales, ¿no? Trabajan con hornos industriales, incluso tienen cámaras dentro de los hornos donde a través de unos paneles ustedes pueden incluso ver cómo se da todo el proceso de fusión, ¿no? De la mezcla y todo eso. A ver, porque uso, mira, ve qué interesante, Fabricio. Sí, claro que sí, ¿no? O sea, de hecho que los principios termodinámicos que ustedes están viendo hoy aquí en el curso, te abre sin duda alguna la posibilidad y que puedas conocer un poquito más del rubro industrial y puedas entender cómo es que estos principios hoy a la fecha, claro, se siguen empleando. Claro que sí, ajá. Son bastante, son aislantes térmicos, claro, son aislantes, calientan, ¿no? Tú tocas ahí el tecnopor y te calienta, ¿sí o no? Ahora, en tema de selección del material, te comento, es muy importante siempre cuando uno va a adquirir un tipo de aislante térmico, pedir la información técnica a los proveedores para que te pueda brindar información justamente de, de esta propiedad de conductividad térmica, te pueda brindar
propiedades de temperatura, porque también es importante hasta qué temperatura puede resistir, obviamente que sí, ¿no? Para evitar el tema de deformación y todo lo demás. O sea, como ingenieros que ustedes en algún momento van a ser, siempre tienen que apararse de la información técnica. Un ingeniero no puede emitir ni un tipo de juicio, ni mucho menos brindar alguna respuesta si no está completamente seguro, ¿me entiende? Siempre tiene usted que avalarse de su información técnica. La información técnica les va a brindar las pautas y el camino para que usted entienda cómo funciona tal material y si quiere ahondar un poquito más, ya puede investigar. Hoy en día la investigación nos abre la puerta al conocimiento, así es. Así es, Fabricio, nos abre la puerta al conocimiento. Las tecnologías emergentes de hoy en día están cambiando de una manera tan rápida que ya de un año a otro tenemos un largo camino que recorrer, imagínate, porque estamos evolucionando muy rápido. Me refiero también a nivel de tecnología, ¿no? Entonces, un ingeniero que no está preparado para estos cambios tecnológicos y solamente estamos abocados al tema tradicional de gestión, ya no va a poder mantenerse por largo tiempo en un puesto laboral, porque el nivel de exigencia es mayor. Yo los invito a ustedes que intenten llevar cursos complementarios de automatización, de cursos de simulación para que les ayuden a complementar su formación académica. ¿Por qué? Porque es lo que hoy en día se pide, pues es la exigencia del mercado laboral, ¿no? Entonces, y el mercado laboral pide esto. Entonces, ustedes están todavía a tiempo de poder proyectarse, porque la competencia es ardua, ¿no? Muy bien. Ok, ok, qué bueno que les haya gustado. Seguimos, ¿ya? Miren, acá tenemos los diferentes mecanismos de transferencia de calor, como es la conducción, como es la convección y como es la radiación. Bueno, en la conducción ya hemos comentado que este tipo de mecanismo de transferencia se realiza justamente por el movimiento vibracional entre los átomos, ¿ok? Y eso se da justamente cuando sometemos un material a la acción del calor y hacemos que existe este movimiento de electrones, ¿no? Que se encuentran adyacentes para que el calor se pueda transferir desde una zona de mayor temperatura hacia una zona de menor temperatura. Entonces, miren, es como este ejemplo que lo estoy colocando aquí. Este es un tubo metálico al que le hemos hecho un corte transversal. Acá tenemos un tubo metálico que le hemos hecho un corte transversal y miren, lo estamos sometiendo a la acción del calor, como lo estamos viendo acá, lo estamos sometiendo a la acción del calor. Y vean ustedes cómo al momento que el material se somete a la acción de esta energía calorífica, vean cómo los átomos empiezan a moverse, así es, ¿no? Empiezan a moverse de tal manera que genera un movimiento vibracional entre ellas, así, ¿no? Generando obviamente esa estructura propia de los sólidos, así es, pero que hace que a la vez gane energía cinética de movimiento. Y si gana energía cinética de movimiento, el calor se va a transferir desde el punto donde está directamente siendo afectado por esta energía calorífica hacia las zonas donde existe menor temperatura. ¿Ya? Entonces se va a transferir en forma axial. Sí, ¿alguien quería preguntarme algo? La información sería el estándar, ¿no? Sería convección. Claro, así es. Por conducción es este. Este es por conducción, el otro es convección, claro. Bien, entonces esta transmisión de calor por conducción, como acabo de comentar hace un momento, estamos viendo pues que en el caso de los metales se caracterizan, ustedes lo han visto, ¿no? El coeficiente de conductividad térmica en un metal es bastante alto. Pues sí, los metales son muy buenos conductores del calor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una gran densidad de electrones.
Entonces, cuando aumentamos su energía cinética, esto los van transmitiendo a todos sus átomos vecinos, haciendo que se vaya transfiriendo el calor, ¿no? Entonces, la conducción se realiza por una transferencia de energía cinética, ¿ya? Dice, acá vamos a evaluar el Q con un puntito hacia arriba para que nos denote flujo de energía o rapidez, ¿ok? Entonces, este flujo de energía calorífica o rapidez con la que el calor se transfiere de un lugar a otro, lo podemos medir a través de la ley de Fourier, que se aplica para un mecanismo de transferencia por conducción. Experimentalmente podemos decir que el calor se transfiere directamente proporcional al diferencial de temperatura. Como yo les comenté, no podemos hablar de Q cuando no existe un diferencial de temperatura. ¿Y qué cosa es el diferencial de temperatura? Es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Además, podemos decir también que este flujo de transferencia de calor Q es directamente proporcional al área de transferencia de calor. O sea, siempre es importante considerar el área de transferencia de calor, pero inversamente proporcional a la longitud del material. ¿Cómo se expresa esta ley de Fourier? Miren, ahí está. El flujo de rapidez con la que se transfiere el calor Q es igual al delta de Q en función al tiempo. Y esto es igual a K, que es la conductividad térmica, ¿okay?, del material, A, que es el área, A es el área de transferencia, T2 menos T1 es el diferencial de temperatura por la cual se va a llevar a cabo la transferencia de calor por conducción. L se refiere al espesor del material, ¿ya? L se refiere al espesor del material. En el sistema internacional K, que es la conductividad térmica, se puede expresar, como les dije, en watts sobre metro Kelvin, o también lo van a encontrar en watts sobre metros Celsius. Entonces, en general, dicen, los metales son muy buenos conductores del calor, mientras que los no metales y los gases son malos conductores. Acá comparemos en esta tablita que mostramos, vean, por ejemplo, el cobre, mientras tiene 397 Joule sobre segundo metros grados Celsius, o sea, watts sobre metros Celsius. El aire, por ejemplo, es un aislante térmico, tiene 0,0234 Joule sobre segundo metro Celsius. El asbesto también fue considerado en su época como un muy buen aislante térmico. Sin embargo, a la fecha ya este material se ha vetado porque se indica que es un material cancerígeno, ¿no? El asbesto, porque libera pequeñas fibras del material que se aloja en los pulmones, ¿no? Entonces, generando fibrosis pulmonar, pues, ¿no? O saturismo también le llaman, creo. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Bien, entonces, este mecanismo de transferencia de calor por conducción, dado por el flujo de Q igual a menos K por A, K, conductividad térmica del material, A es el área, diferencial de temperatura en función al diferencial de X, que es el espesor del material, ¿ya? Entonces dice, esta ley de Fourier es la ley de la conducción del calor. El calor es producido en la dirección de la temperatura, ¿no? Si ustedes revisan acá, vamos a ver acá, vean cómo este material que tiene agua, al someterlo a la acción del calor, el calor está acá, ¿no? En toda la base del material, cómo el calor se empieza, ahí está, a transmitir por todo el material del cual está hecho esta ollita, ¿no? Que es un material conductor que hace que la temperatura vaya de esta zona donde es mayor hacia el punto superior que es menor, ¿no? Entonces, genera lo que llamamos un gradiente de temperatura, o sea, un diferencial.
Bien, miren, acá se puede apreciar mejor. Tenemos aquí este material que tiene una longitud, tiene un ancho, acá tenemos un ancho, y tiene también un espesor, ¿correcto? Tiene aquí un espesor, ¿ve? Está, tiene aquí un espesor. Si nosotros revisamos aquí el material, miren, revisamos aquí el material del espesor delta de X, vean cómo la energía calorífica se empieza a transferir desde un punto mayor hacia el punto menor, ¿no? Porque va a atravesar todo el material. Y si este es un material aislante, entonces hay menos capacidad de transferir y mayor resistencia al flujo de calor. Por eso que aquí, cuando empecemos a explicar esta ley de Fourier, vamos a verlo acá en este ejemplo, se van a dar cuenta de lo siguiente, miren. Acá dice, las caras de una pared de 6 pulgadas de espesor miden de 12 por 6 pies, ¿no? Las caras. Entonces tenemos aquí largo de 12 pies, el ancho, ¿ok? El ancho de 6 pies y el espesor que está dado por delta de X, el espesor, es de 6 pulgadas, ¿no? De 6 pulgadas. Bien, dice, deberán mantenerse a 1500 y 300 Fahrenheit. O sea, al inicio 1500 Fahrenheit, ¿ok? Y conforme va atravesando el material, generamos mayor resistencia a ese flujo de calor, llegando finalmente a 300 Fahrenheit en la parte externa, ¿no? En la parte externa. Muy bien. ¿Qué más podemos decir acá? Entonces nos dice, la pared está hecha de un ladrillo caolín aislante, cuya conductividad es 0,15 BTU por hora por pie cuadrado. ¿Ya? Ahí está, ese es la conductividad térmica del material. Entonces me dicen, ¿cuánto calor se pierde por la pared? O sea, ¿cuánto es el flujo de calor que se pierde por esta pared? Pues bien, entonces, como es un material donde estamos viendo que se está generando el flujo de transferencia, ¿no? Desde un punto de mayor temperatura, que son los 1500 Fahrenheit, hacia los 300 Fahrenheit, entonces aplicamos la ley de Fourier, que es igual a K, conductividad térmica por el área, por la temperatura final menos la temperatura inicial, esto es el diferencial de temperatura, entre el espesor. La conductividad nos dicen que es 0,15 BTU sobre hora pie Fahrenheit. El área son los lados del material, ¿no? Largo por ancho, 12 por 6. Es el área de la conductividad. El diferencial de temperatura, la temperatura final 300 y la temperatura inicial 1500, ambos están en Fahrenheit. Este es el diferencial de temperatura. Ahí está. Bien, entre el espesor, que dice que es 6 pulgadas, pero como todo está en pie, entonces tenemos que recordar las conversiones. ¿Se acuerdan las conversiones? A ver, vamos a recordar las conversiones. Un pie tiene 12 pulgadas, ¿no? Un pie tiene 12 pulgadas. Muy bien. Entonces, aquí vamos anulando, en este caso, pie con pie, pulgada con pulgada, temperatura con temperatura. ¿Qué más tenemos ahí? Nos va a dar entonces finalmente que el flujo de transferencia de calor que se va perdiendo por la pared y nos sale negativo justamente en señal de pérdida. Hemos dicho que el Q negativo es salida o pérdida, liberación, salida,
también le llamamos pérdida de energía o proceso exotérmico, ¿ya? Proceso exotérmico, salida. BTU de energía sobre hora. BTU de energía sobre hora. Bien, eso es con respecto entonces, eso es con respecto a, en este caso, el flujo de energía con un mecanismo de transferencia por conducción. Bien, el mecanismo de transferencia por convección. ¿Cómo es el mecanismo de transferencia por convección? Pues bien, miren, este tipo de mecanismo de transferencia se produce principalmente en los fluidos, ¿ya? Tanto en los líquidos como en los gases. Y bueno, siempre va interactuando entre ellos a través de la superficie sólida. Es como los alambiques, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán ido ustedes a Cañete, a Pisco, han visto que, por ejemplo, existe un proceso llamado destilación. Pues bien, en los destiladores aquí tenemos un alambique, ¿no? Que es como un refrigerante, donde existe un mecanismo de transferencia por convección, porque mientras el vapor del pisco que sale obviamente en ese estado pasa por la parte interna del intercambiador, por la parte externa está pasando el agua de enfriamiento, haciendo que exista una condensación. Entonces, ahí en ese alambique tenemos un mecanismo de transferencia por convección, porque se da a través de los fluidos sin que necesariamente haya una mezcla íntima o un contacto íntimo entre los fluidos, ¿no? Entonces, este mecanismo de desplazamiento se da justamente por el flujo de las moléculas que tienen diferentes densidades. Dice acá, por ejemplo, dice, ¿no? Calentando las manos sobre una fogata. Dice, el aire que está directamente encima de la llama se va a calentar y se va a expander. Entonces, por lo tanto, va a hacer que este aire, su densidad empiece a disminuir. En consecuencia, baja su densidad y el aire sube, asciende. Entonces, esta masa de aire es el que hace que pueda calentar nuestras manos, ¿no? Por eso que si nosotros lo calentamos, no necesariamente la metemos dentro de la fogata, ¿no? Sino a una altura determinada, lo que nos hace calentar nuestras manos es el flujo de diferencia del aire que lo hace por convección. Dice, el calor transferido por el movimiento de las moléculas o los átomos de las sustancias de un lugar a otro se logra transmitir por convección. Ahora, existen dos mecanismos, ¿ah? Hay la convección natural y la convección forzada. La natural es cuando el proceso ocurre por diferencias de densidad, ¿ya? La natural es cuando ocurre por diferencia de densidad. Eso se le llama convección natural. O sea, cuando no hacemos nada para que se pueda generar el mecanismo de transferencia. Esa es la convección natural. Como hace un momento le expliqué, ¿no? Que colocamos nuestras manos en una superficie que está obviamente caliente, pero no es que directamente lo vamos a colocar. Entonces, va a calentar nuestras manos en la medida que exista un flujo de aire que va a calentarse también y por diferencia de densidad nos va a calentar las manos. Y la convección forzada es cuando ya tenemos un ente externo que va a generar el mecanismo de transferencia. Este ente externo puede ser una bomba, puede ser un ventilador, ¿ok? Entonces, que justamente se acciona con la finalidad de poder acelerar el mecanismo de transferencia por convección. Se le llama convección forzada. Bien, miren, acá creo que se puede apreciar mucho mejor, ¿no? Tenemos, miren, este silloncito que está que se quema y vean ustedes que los gases que van emanando de esta combustión se van alojando, miren, se van alojando en todo el ambiente, ¿no? Todo el ambiente que está acá. Pero a medida que se va calentando también el aire, hace que estos gases se vayan ascendiendo. Por diferencia de densidad, disminuye su densidad y ascienden, se van hacia la parte de arriba. Por eso que cuando ingresa el bombero, miren acá el bombero,
este bombero, ¿qué es lo que hace? No va a entrar parado, ¿sí o no? Entra rampeando. ¿Por qué? Porque esta masa de gases que se están liberando de esta combustión, como su densidad ha disminuido, están en la parte de arriba. Entonces, él tiene la opción, claro, obviamente no es que todo el tiempo va a estar así, porque también se va a enfriar, pero le permite poder ingresar rampeando, miren, y llegar hacia el punto, ¿no? Y poder apagar. Entonces, pero si él entra de pie, obviamente pues se va a asfixiar inmediatamente por los gases, ¿no? Bien. En el mecanismo de transferencia por convección se aplica la llamada ley de enfriamiento de Newton, mientras que en la conducción era la ley de Fourier. En este mecanismo de transferencia por convección aplicamos la ley de enfriamiento de Newton, que está dado justamente por esta expresión matemática. ¿Ya? Flujo de Q es igual a H, que es coeficiente de transferencia por convección o coeficiente de convección se le llama H, que sale de tablas, ¿ah? Sale de tablas. A es el área de transferencia, ya les he comentado, y este de acá es el diferencial de temperatura. Entonces, bueno, en el caso del coeficiente de convección, también hay que ver que lo expresemos en el sistema internacional, puede ser en watts sobre metro cuadrado Kelvin, diferente al de conducción, ¿no? A es el área y acá tenemos los diferenciales de temperatura, ¿no? Por ejemplo, la temperatura T sub A, que es la temperatura que se está emanando aquí en la base de este material, es la temperatura en el fluido adyacente, ¿no? Y a medida que esto se va transmitiendo en todo el fluido, ya ejerce otra temperatura, a la que le colocamos T. Bien. Miren, acá tenemos una lista de los valores que pueden adoptar los coeficientes de convección, ya sea que la convección sea una convección natural o libre o sea una convección forzada, ¿ya? Entonces acá tenemos proceso y acá tenemos H, que es la conductividad térmica por convección. En los gases, miren, en una convección libre va de 2 a 25 watts sobre metros cuadrados Kelvin. En los líquidos va de 50 hasta 1000, ¿no? Miren, o sea, los líquidos tienen mayor resistencia, ¿sí o no? Perdón, mayor resistencia no, mayor conductividad por convección. Los gases son menores. Ahora, cuando la convección es forzada, en los gases se incrementa un poco, ¿no? De 25 a 250 y en los líquidos muchísimo más todavía, ¿no? Estamos hablando de 50 hasta 20.000 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Vayamos a ver alguna aplicación, ¿ya? Dice acá. Miren, tenemos acá una casita, ¿no? Ahí está, pónganse en Puno, vamos a irnos hasta Puno. Ya, miren, las temperaturas en Puno son bastante bajas, ¿sí o no? En época de invierno, ¿no? Entonces dice, y acá tenemos una ventanita, ¿ya? ¿Qué dice acá? El vidrio de una ventana se encuentra a 10 Celsius, ¿ok? Ahí está, el vidrio de esta ventana se encuentra a 10 Celsius, 10 grados Celsius, es la temperatura. Y su área es de 1,2 metros cuadrados, ¿ok? Ahí está, ya tenemos un área de 1,2 metros cuadrados. Dice, si la temperatura del aire exterior, ¿no? El aire que rodea justamente esta casita a baja temperatura, nos dice que está, dice, a 0 Celsius, hielo prácticamente, miren, 0 grados Celsius, como Canadá, ¿no? Dice, calcular la energía que se pierde por convección cada segundo. ¿Ok? Repito, calcular la energía que se va perdiendo por convección cada segundo. ¿Y por qué decimos por convección? Miren, porque acá esta superficie de esta ventana
está poniéndose en contacto con el aire que rodea pues la casa, ¿no? Con el aire que lo rodea, y el aire que lo rodea está a una temperatura mucho menor que la que se encuentra su superficie. Por lo tanto, va a haber una caída no solamente en términos de temperatura, sino también en términos de energía. Por eso nos piden calcular la energía que se puede perder por convección cada segundo. Entonces, para eso nos dicen considerar H, que es el coeficiente de convección, 4 watts sobre metros cuadrados Kelvin. Pues bien, aplicamos entonces la ley de enfriamiento de Newton. La temperatura T sub A es la temperatura de la superficie de la ventana, 10 Celsius, llevado a Kelvin son 283 Kelvin. Recuerden que Kelvin es igual a Celsius más 273,15, ¿no? Los aplicativos trabajan con los 2 decimales. Bueno, entonces tendríamos que a 10 grados existe una temperatura de 283 Kelvin, mientras que el aire que rodea está a 0 Celsius, o sea, 273. El área de la superficie es de 1,2 metro cuadrado, y aplicando la ley de enfriamiento de Newton, tenemos que el flujo de energía que se pierde por convección es H por A por el diferencial de temperatura. Acá tenemos el coeficiente de transferencia por convección, tenemos aquí el área de transferencia y tenemos las temperaturas, ¿no? De una temperatura de 283, que este es su A, vamos a llevarlo hasta la temperatura T de 0 grados Celsius, equivalente a 273 Kelvin. Eso da lugar a la generación de un flujo de energía calorífica Q equivalente a 48 joules sobre segundo, o sea, 48 watts de potencia, ¿ya? 48 watts de potencia. Bueno, y finalmente tenemos el mecanismo de transferencia por radiación. Este mecanismo de transferencia por radiación es una forma también de poder transmitir el calor, ¿no? Y no necesita de un fluido o de un cuerpo que sea intermediario, ¿ya? Porque se produce incluso sin interacción a la distancia. Es como que, mira, tenemos acá como ejemplo la energía solar. Acá está la energía solar y tenemos acá una personita que está dentro de la casa, Entonces, miren, cómo dentro de la casa esta persona está a una temperatura diferente y cuando sale de su casa va a estar justamente siendo interactuando con las radiaciones solares, ¿no? Sin que él haga nada, ¿se da cuenta? Sin que él haga nada, va a tener una interacción de estas radiaciones solares que hacen que la temperatura de su cuerpo se incremente. Entonces, ahí estamos aplicando un mecanismo de transferencia por radiación, ¿no? Que no necesita de un ente externo para lograr justamente la transferencia. Y sí la podemos medir, porque acá vamos a aplicar la ley de Boltzmann, por ejemplo. Bien, entonces, esta transmisión de calor por radiación se da gracias, pues, a algunas formas de energía radiante que existen. Por ejemplo, los rayos cósmicos, los rayos X, ¿no? Si tú te vas a sacar una radiografía, el médico se protege, ¿no? Se pone una capa de plomo para poder reducir, ¿no? La acción de estos, de las radiaciones, ¿no? Cuando vamos y sacamos radiografía. Porque justamente, pues, porque si no, se va a ver afectado por esta radiación. Los rayos gamma, los rayos ultravioleta, la luz visible, los rayos infrarrojos, etcétera, son fuentes de energías radiantes que hacen que podamos generar un mecanismo de transferencia por radiación, siendo obviamente la más usada y la que conocemos, la energía radiante del Sol.
¿Ya? Entonces, miren, dice, cuando un cuerpo está en equilibrio con sus alrededores, ¿qué pasa con este cuerpo? Irradia, o sea, transmite, irradia y a la vez absorbe la misma cantidad de energía. ¿Ok? O sea, así como puede irradiar, también va a absorber esa misma cantidad de energía. Por lo tanto, hace que su temperatura permanezca constante. Dice, cuando el cuerpo está más caliente que el ambiente, entonces, ¿qué va a pasar? Va a irradiar más energía. Claro, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, estás dentro de tu casa y sales y hay un sol fuerte, entonces el ambiente va a estar a una temperatura mucho mayor que la parte interna de tu casa. Entonces, por lo tanto, si nosotros lo queremos evaluar a nivel de energía, podemos decir que hay una radiación mayor fuera que adentro. Entonces, va a tener la posibilidad este cuerpo que está más caliente irradiar más energía de la que absorbe. Entonces, como irradia más energía de la que absorbe, se va a enfriar. Dice, un absorbedor perfecto se llama cuerpo negro, que se define como aquel objeto ideal que absorbe toda la radiación que llega a su superficie. ¿Okay? Es un absorbedor perfecto. Y su emisividad es igual a 1. Entonces, acá se mide en función al coeficiente de emisividad. Entonces, puede absorber toda la radiación que llega en su superficie, es un absorbedor perfecto, pero su emisividad es igual a 1. En contraste, dice, ¿no? Un cuerpo cuya emisividad es igual a 0, o sea, este factor de emisividad es igual a 0, o sea, ya no va a absorber, sino más bien va a irradiar, ¿sí o no? Entonces, no absorbe la energía sobre él, sino que refleja toda esta energía. Se le llama reflector perfecto. Veamos una aplicación, ¿ya? Tenemos aquí la ley de Wolfram, de Stefan Wolfram. Es la ley que define justamente el mecanismo de transferencia por radiación a través de Q en función al coeficiente de transferencia por radiación llamado sigma, área de transferencia, E es el coeficiente, ya sea de absorbancia o de reflectancia. Por eso E es o emisividad o absorbancia. Y T es la temperatura. ¿Ok? Bien, este valor de E puede ser 1 cuando es un absorbedor ideal y puede ser 0 cuando no absorbe nada, más bien refleja. Entonces, si refleja, E es igual a 0 y si absorbe, E es igual a 1. Entonces, E solamente tiene valores que van desde 0 hasta 1. Entonces, todo cuerpo tiende a absorber y a la vez tiende a emitir energía, ¿no? En forma de radiación. Bien, vamos con este ejemplo. Dice, una carretera, vamos a colocarlo acá de otro color, dice, una carretera de superficie ennegrecida, esta es una carretera que está asfaltada, ¿no? Dice superficie ennegrecida, significa asfaltada, ¿ya? Ahí está. Bien, dice una carretera de superficie ennegrecida que está a una temperatura de 320 Kelvin, ahí está la temperatura, 320 Kelvin, dice, recibe energía radiante del sol. Acá está el sol y vamos a recibir energía radiante del sol. Ahí está, ¿ok? Ahí está, ahí está, ahí está. Acá está el sol. Muy bien, entonces esta superficie va a absorber, ¿sí o no? Esta superficie va a absorber energía radiante, ahí lo dice. ¿De quién? Del Sol, a través de su superficie. Dice, y recibe esta energía radiante del Sol por un valor de 700 watts sobre metros cuadrados. O sea, la superficie de la carretera es un absorbedor, ¿no? Es un absorbedor, está absorbiendo la energía radiante del Sol a 700 watts por metro cuadrado. Por lo tanto, su E va a ser igual a 1. Hace un momento lo hemos visto, ¿no? Acá está. E igual a 1 cuando es un absorbedor. Bien, ¿qué más nos dice? Calcular, ¿no? Calcular
la radiación neta ganada por cada metro cuadrado de la superficie de la carretera. Entonces, así como esta carretera está absorbiendo energía radiante del sol, también puede lograr emanar una cantidad de energía, ¿no? Porque dice que se encuentra a 320 Kelvin. Entonces, por lo tanto, si aplicamos la ley de Stefan Boltzmann, vamos a tener que el flujo de energía neta de radiación dado por Q es igual a E, que es el coeficiente de emisividad, 1, porque es un absorbedor, multiplicado por el coeficiente de radiación, sigma, por el área, por la temperatura, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar qué es lo que ocurre con la superficie de carretera, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, su factor de emisividad es 1, porque es un absorbedor, por el coeficiente de radiación, es un dato que nos dan 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados Kelvin, a la cuarta. Por el área, acá tenemos el área, acá tenemos a sigma, acá tenemos el factor, le pongo E minúscula si desean para evitar confusión, ahí está. Y la temperatura a la cual se encuentra esa superficie es de 320 Kelvin. Eso hace que la superficie, ¿no?, de esta carretera pueda ser capaz de emanar 594,5 watts sobre metro cuadrado. O sea, a lo que quiero llegar es que el sol, así como está irradiando esos 700 watts sobre metros cuadrados, ¿ok? Entonces también va a absorber, o sea, el sol radia, pero también absorbe. Irradió 700, pero absorbió los 594.5 watts sobre metros cuadrados de la carretera. Entonces, si nos piden que calculemos la radiación neta por cada metro cuadrado, ¿ok? Vamos a tener que restar los 700 absorbidos menos los 594.5 que logró reflejar, ¿correcto? Ese diferencial se le llama flujo neto de radiación. Entonces, finalmente, por cada metro cuadrado, ¿ok? Se pudo absorber un flujo neto de 105.5 watts sobre metro cuadrado. Ahí está la respuesta. Bien, entonces, a ver, yo aquí les estoy compartiendo, antes que cerremos, les estoy compartiendo también unos ejercicios ya resueltos de esta parte, ¿ok? Para que ustedes lo practiquen. Está resuelto, ¿no? Sobre todo porque ya viene su T3. Entonces, obviamente, ustedes necesitan tener información, ¿no? Entonces, ahí les estoy complementando esa información a través de estos ejercicios resueltos de esta parte de mecanismo de transferencia. Ajá. Muy bien. Bien, ¿cómo Fabricio aporta, ¿no? Dice, como ingeniero industrial es posible considerar... Claro que sí, por supuesto que sí. Por eso yo siempre he dicho, el ingeniero industrial ya tiene un poquito que ya conocer algo de ingeniería de software o de sistema. Es que ahora se está hablando mucho de la automatización, de los algoritmos, ¿no? Sensores. Entonces sí es importante que tengan conocimiento, Fabricio. Está bien, le diste en el clavo. Ah, tienes unos pequeños proyectos, dice. Ah, mira, ve, porque se me da bien y tú dices, porque tengo unos proyectos, pero está bien que tengas proyectos, hazlo, anímate, siempre es bueno. Muy bien, qué bueno. Bien, entonces para ir cerrando esta parte de acá, te invito a consolidar lo aprendido con la lectura Formas de transferencia de calor, ¿ya? Que ya les he colocado ahí en el aula virtual, que lo tienen ustedes. Revisar también esa tesis que les dije, porque miren, el curso es un curso amplio. El curso es un curso bonito, pero también es un curso amplio. Y por lo tanto, pues, solamente con el conocimiento te va a permitir de que puedas entender de lo que nosotros ahora estamos comentando. ¿Te das cuenta?
Bien. No sé si quisieran preguntarme algo adicional. Cerramos entonces con algunas palabras claves. A ver, ¿qué palabras claves hoy hemos aprendido un montón, ¿no? A ver, muy bien. A ver, vamos a ver. Acá le estoy poniendo para los delegados, también pueda con ustedes compartir estos ejercicios resueltos. Por ejemplo, me dice convección, radiación, horno, partícula, máquina de Carnot, coeficiente de conductividad térmica, no olvidar, ¿no? La conductividad térmica, eh, los materiales refractarios, fibra de vidrio, que tiene tanta utilidad industrial, fibra de vidrio, etc., etc. Mire cuántas cosas, ¿no? Muy bien, Fabricio, muy bien, Oscar, Yalenín, creo que se fue Renato, ¿no? Creo que se llegó ahí Renato, a ver, déjame ver. Sí, creo que Renato se fue. Bien, muy bien, chicos. Entonces, todavía nos falta una sesión más, les comento, nos falta una sesión más para poder cerrar ya con el curso y hasta ahí va a venir la evaluación de la T3, que viene a ser intercambiadores de calor, ¿ya? Por eso que quiero que revisen los contenidos que se les está dejando, porque ya su evaluación es la próxima semana, ¿ok? Es la próxima semana. Entonces, hay que recordar que la otra semana es la T3. Es la T3. Entonces, tienen que estar ustedes pendientes y sacar buena nota en esa T3, pues, ¿no? Porque es lo que ya nos resta. Y ahí ya viene el examen final, ¿ya? De ahí ya nos viene el examen final. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta adicional que quieran hacerme. ¿No? Muy bien, entonces ha sido un gusto haberlos tenido, chicos. Qué bueno que hayan podido al menos estar en esta sesión. Y para aquellos que no pueden estar, tampoco se sientan mal. Como yo les digo, no es obligatorio, pero sí es importante que revisen las grabaciones. Yo asesoro las tesis. Yo asesoro las tesis y soy jurado de tesis. Ayer justo fui jurado de tesis de industrial. Sí, estoy en la comisión de asesoría y de revisión de tesis. Seguramente ahí ya lo voy a volver a ver. Claro que sí. Ahí lo voy a volver a ver. Muy bien, chicos, cuídense mucho, que le vaya muy bien. Ya de acá a media hora que se habilite la grabación, lo coloco ya, para que ustedes lo puedan también tener ahí y puedan revisar esa grabación. Y bueno, y nada más que desearles suerte. El día lunes se habilita la T3, pero si ustedes desean, esperan el día martes que tengamos nuestra sesión de clase para que podamos terminar con la parte de intercambiadores, ¿les parece? Y recién ahí puedan rendir su evaluación. Claro, yo recomiendo eso, pero ya dependerá de cada estudiante. Finalmente, el día viernes habilito el contenido de la semana 13 para que lo puedan tener y lo puedan estudiar, sobre todo para que lo puedan estudiar, ¿ya? Entonces, con eso cerraríamos prácticamente ya nuestro módulo, pues, ¿no? Con la última sesión cerramos el módulo. Muy bien, chicos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente clase y y nada, ¿no? Seguir repasando y cualquier consulta a través de la mensajería interna. Hasta luego, Fabricio, Yalenín, Oscar, que les va